recorría las estribaciones del Pirineo hasta los confines de Huesca. Sin embargo, tras la muerte de Sancho III, el primogénito García sufrió los embates de sus hermanos por el control del territorio hasta que su hermano Fernando lo mató en Atapuerca, en 1054. En tierras de la Bureba se sigue escenificando la muerte del rey García, el de Nájera. Los campos de Atapuerca y Ajés aún recuerdan el eco de aquella batalla con un menhir que recoge la leyenda. Fin de rey don García de Navarra. Batalla de Atapuerca, 1054. Una batalla que marcará el inicio del declive del reino vascón. En 1057, el reino de Pamplona perdió Oña, Trasmiera, Mena y Bureba Occidental, mientras Valpuesta y otros lugares aguantaban los ataques. Algunos tenentes defendieron sus fortalezas valerosamente. Sancho Fortuniones en Pancorbo, Munio Muñoz en Término, Fortún Ximénez en el castillo de Rodilla y García Ximénez en los montes de Oca. De entre aquellos combates, el más singular ocurrió en Pazuengos. Allí, el tenente navarro Xemén García Torrellos luchó en duelo contra el mejor guerrero del rey de Castilla, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, que a partir de esa victoria sería apodado el Campeador. Las pérdidas continuaron con el asesinato de Sancho IV en el barranco de Peñalón. El vacío de poder trajo la ruina del reino y su reparto entre monarcas castellanos y aragoneses. García Ramírez recuperó el reino de las manos de sus raptores. Sancho el Sabio, cansado de prestar vasallaje a Castilla, trató de recuperar los territorios arrebatados mientras fortalecía las fronteras del reino con nuevos castillos, bastidas y promulgación de fueros, especialmente en las fronteras peligrosas de los confines alaveses. Su sueño se hizo realidad, y el año 1163 recuperó prácticamente los límites que marcaron los vascones siglos atrás. Fue él quien cambió al reino de nombre, de Reino de Pamplona a Reino de Navarra, y fue en tiempos del rey Sabio cuando un documento definió al euskara como lingua navarrorum, es decir, lengua de los navarros. La tranquilidad sería breve para el reino pirenaico. Pocos años más tarde, el nuevo rey de Castilla, Alfonso VIII, avanzó por la llanura de la Bureba en dirección al Pirineo. Algunos castillos, como Malvecín, hicieron frente al invasor, pero el empuje fue tal que Sancho tuvo que refugiarse en el castillo de Leguín, cerca de Urroz. El rey de Navarra entendió que debía proteger aún más sus vulneradas fronteras y creó villas fortificadas como La Guardia, La Braza, Antoñana, Campezo y Vitoria, y castillos inaccesibles en los accesos al reino, como Portilla, Zaitegui, Arlucea, Atauri, Treviño, Aitzarroz, Ausa o Mendicute. Por aquellos años, la Baja Navarra ya formaba parte del reino. Además, el matrimonio entre Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Berenguela, hija de Sancho el Sabio y hermana de Sancho el Fuerte, en mayo de 1191, selló la alianza anglo-navarra. Y se consolidan dentro del reino los territorios navarros de Amicuce, Arberoa y Oztibarre, Garazi, Baigorri y Landibarre, con el nombre de Baja Navarra, tierra de ultrapuertos o tierra de vascos, llamada así hasta el siglo XVIII. Sus castillos defendieron el reino por el norte, Mondarrain, Rocafort, Agramón y las bastidas de Clegans y Don Iván Egaraz y San Juan de Pie de Puerto, encomendada por esas fechas a quien años después defendió valerosa y heroicamente Vitoria del asedio castellano, un hombre llamado Martín Chipía. El hijo del sabio, Sancho el Fuerte, prosiguió con el fortalecimiento del reino creando la tenencia de San Sebastián y fortaleciendo otros castillos importantes como Ereño, Zarragoiti, Guetaria, Mota, Beloaga y Hondarribia.
Pero, ingenuo y confiado, como dictó en su memoria Jaime, rey de Aragón, el rey de Navarra no supo contrarrestar el ataque depredador del rey de Castilla. Regueros de soldados atravesaron la puerta natural de Pancorbo y se dirigieron al baluarte defensivo del occidente del reino, Vitoria. Mientras la ciudad aguantaba el asedio, las tropas castellanas fueron conquistando el resto de plazas fuertes y castillos de Guipúzcoa y Araba, salvo algunas fortalezas como Portilla, Toloño, La Guardia, Asa y Treviño, que aguantaron los ataques y mantuvieron el pendón de Navarra en sus almenas. Con 2 iglesias fortaleza y murallas imponentes, Vitoria tenía como tenente al mejor, Martín Chipía. Él ordenaba y alentaba a sus hombres desde las almenas. Fueron 9 largos meses de asedio, varios de ellos pasando hambre y enfermedades. Por orden de su rey, Chipía aceptó la rendición. Cayó Vitoria, y con ella la Navarra occidental. Se abrió así una herida que todavía no ha podido cicatrizar. Desde entonces, vascones contra vascones, o vascos contra vascos, o navarros contra navarros, que cada cual lo exprese como desee. El rey de Castilla se apoyó en nuevos linajes feudales y en las ventajas que ello reportaba a los jaunchos frente al régimen de tenencias navarro para asentar una frontera antinatural. Robos, asesinatos e incendios se multiplicaron en la muga entre lo que quedó del reino de Navarra y las tierras que quedarían ya hasta hoy bajo dominio castellano. Sus reyes, desde Burgos, alentaron los ataques para desestabilizar a lo que quedaba del reino. A mediados del siglo XV, Castilla volvía a usurpar territorio a Navarra. La Sonsierra luchó con valentía. La Bastida de la Guardia aguantó un asedio de 7 meses. El castillo de Asa vio morir a su alcalde, Juan Ualde, sustituido en plena batalla por su hijo. Las fortalezas de Toloño, Toro, Herrera, Bernedo y Buradón fueron conquistadas y destruidas por el ocupante. El cerco y acoso sobre el reino se hacía cada vez más estrecho, y en 1460 Castilla conquistó esa parte de Navarra. Viana pasaba a convertirse en la primera defensa al occidente del reino. 21 de julio de 1512. El ejército de Fernando el Católico invade el reino de Navarra por Olazabutía en dirección a la capital. Un buen número de navarros beamonteses, seguidores del conde de Lerín, así como alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos, forman parte de las tropas castellanas. El corredor del Aráquil es vigilado desde sus alturas por un puñado de roncaleses, tal y como lo hicieron sus antepasados vascones ante las incursiones godas, francas y árabes. La promesa al rey de Navarra tiene más fuerza que el temor a enfrentarse a lo imposible. En un acto épico o suicida, saltan desde las peñas de Osquía a la vista de los generales de Castilla. Son derrotados. Los conquistadores han abierto la puerta hacia Pamplona. La capital se rindió y otras ciudades y villas siguieron su ejemplo. Tudela, por el contrario, cerró sus puertas y se preparó para la defensa. Ese desafío al poder del rey católico les costaría a los tudelanos la destrucción de su fortaleza. No dejaron piedra sobre piedra. Hubo varios intentos de liberar el reino, pero sin éxito. Las Cortes, a pesar del control castellano, tuvieron fuerzas para protestar contra la barbarie de Cisneros, que ordenó demoler o desmochar los castillos navarros que quedaban en pie. No consiguieron paralizar la destrucción. En un último esfuerzo por recuperar el reino, en 1521, las tropas navarro-gasconas del legítimo rey de Navarra, Juan de Albret, logran expulsar al invasor entre el repique de campanas de los pueblos. El sueño durará apenas 2 meses. 30 de junio de 1521. Campas de Noain y Esquiroz. Un ejército franco-navarro se enfrenta a las tropas castellanas que le superan ampliamente en número. La derrota dejó un reguero de muertos y la frustración de quienes soñaban con volver a ser independientes. Un año después, en 1522, algunos supervivientes de Noain tomaron el castillo de Amaiur.